52 minutos. Eury Cabral, mira quién vino a escuchar de manera directa y en vivo tu comentario. Ay, la doctora Lilian Fonder. Lilian y yo somos en llave. Sí, tenemos posiciones diferentes, pero somos en llave. Sí. Dice Eury en el chat del grupo que los seres humanos no somos animales. Sí. Explicaciones. No, que los animales no son seres humanos. Y que un ternero no es un ser No, que los animales no son seres humanos. Es al revés. Con la doctora Fonder vamos a tener la oportunidad de tratar este tema como debe enfocarse, como un tema de salud, no un tema religioso. Que los seres humanos no somos animales. Ustedes así en sus iglesias. Avancemos entonces. Miren, lo primero es que quiero, como siempre, empezar con la palabra de Dios. Dándole gracias a Dios y a Jesús, mi Señor y mi Salvador, dice Lucas 6:27. O sea, yo no iba a dar el dato completo, yo iba a dar medio dato. Yo iba a dar medio dato, era el que iba a dar. La sociedad dominicana no está preparada para recibir toda la verdad. No, no es verdad. Oye esto, José, que no sé si te va a gustar. Pero no abren en parábola. Oigan la parábola más bonita. Lucas 26, Lucas 6, 27 y 28. Pablo que se ha aparecido este programa hoy. A ustedes les digo que escuchen algo, dice Jesús. Amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Y oren por quienes los maltratan. Confucio. No, Jesús, ningún Confucio. Olvídate de eso. Eso es Jesús. Y además que lo practicó. Lo cubiaron. En la vida cotidiana, Jesús llevó a la práctica eso. Eso es lo que debemos hacer todos. Debemos amar a nuestros enemigos, hacer bien a quienes nos odian, bendecir a quienes nos maldicen y orar por quienes nos maltratan. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos amamos. Hacer bien, Eury. Eso lo dice la iglesia antes de pasar la vaina. Eso lo dice la Biblia. Para motivar. Miren, a propósito, ¿ustedes se acuerdan cuando Alfredo Martínez hizo Vive la Navidad? Yo dije que era una de las cosas que iba, de alguna manera, ¿verdad?, en el caso de la zona oriental, a dar una sensación diferente de todo lo que era el periodo navideño. Ha sido un éxito en términos de asistencia. Y yo quiero felicitarlos porque el pasado día 25 se organizó el concierto Belén, auspiciado por la Iglesia Bautista Osama. Se llenó el anfiteatro, ahí estamos viendo unas imágenes, le pasé a Angie, donde este concierto extraordinario, muy bien realizado, fue transmitido de manera directa a 25 países del mundo. Muy bien completo. Por la iglesia eso. Sí, muy bueno. O sea, el anfiteatro lleno de personas que no solamente fueron a ver Viva Navidad, sino que fueron a disfrutar todo lo que tiene que ver. Ahí vemos a Alfredo dando el mensaje de salutación de esta actividad y lo que implicaba una toma aérea. Mírenlo ahí, el anfiteatro completamente lleno. Eso le ha dado mucha vida. Y realmente fue un tremendo concierto. La Iglesia Bautista Osama tiene un tremendo equipo de alabanza y se reforzó ahí y fue una gran actividad. O sea, Vive la Navidad se ha convertido en uno de las actividades de mayor trascendencia e importancia en la zona oriental y fue el primer paso que dio Alfredo Martínez como alcalde para este tipo de actividades y yo pienso que ha logrado un gran éxito y que debe continuar, que ya se institucionalice y que todos los años tengamos Viva Navidad en la zona oriental. Felicitaciones, hermano y amigo Alfredo Martínez. Quiero referirme ahora, miren, la situación de lo de el Código Penal y el veto del presidente Danilo Medina. Yo dije... Mira, como Lilian está ahí, deja ese tema. Yo quiero que ella me oiga. Deja que lo plantee. Al contrario, quiero que me oiga. Yo como amigo tuyo te sugiero. Pero está bien, yo te acepto tu criterio. Aquí hay respeto a la diversidad de Pero tú quieres que lo ataquen después a él. No, a mí no me van a atacar. La línea que salga a relucir todo. Es conveniente que Lilian escuche esto. Yo digo que cada día más estoy orando por Danilo y por el Congreso. O sea, por Danilo porque creo que ha cometido un error. Incluso ha cambiado una posición. Él tiene derecho a cambiarla, lógicamente, porque los seres humanos tienen derecho a cambiar. Pero una posición que tenía en la campaña, yo recuerdo a Danilo en varias ocasiones, en varias actividades a las que asistí y a las que hice referencia, donde le preguntaban sobre este tema, él precisamente en encuentro con mujeres pobres, y le preguntaban y él decía lo que yo creo, he defendido y sigo defendiendo. Las mujeres pobres, cuando le preguntaban sobre el asunto del aborto, yo recuerdo, él decía esto que yo he asumido y he defendido siempre. Las mujeres pobres no necesitan educación, orientación, apoyo médico y social del Estado. Y derechos. No abortos. Pero ustedes se oponen a la educación sexual en las escuelas, por ejemplo. Los evangélicos no, eso no es verdad, ni los católicos tampoco. A la forma como quieren meterla, como el asunto este que Profamilia quería meter y hacerlo oficial del Estado. Pero entonces ustedes quieren elaborar el PEN. No, que lo hagamos juntos, o sea, que se respeten cada una de las posiciones. Nosotros lo que queremos es que sea compartida la visión, pero no solamente sesgada de un lado. Entonces yo reitero,
Creo que Danilo ha cometido un error y ha cambiado su posición. Tiene todo derecho a cambiarla, porque ¿verdad? Es un ser humano y uno de los derechos del ser humano es cambiar su posición. Pero lo que yo escuché en la campaña muchas veces es esto que digo, las mujeres pobres, que yo lo defiendo, las mujeres pobres necesitan educación, orientación, apoyo médico y social del Estado y no abortos. Hay varios países de América Latina que han legalizado el aborto y sin embargo la situación de las mujeres pobres sigue igualita. Tal vez ha variado mínimamente, pero en el fondo no es el aborto que va a resolver el problema de las mujeres pobres. No es verdad. Sí. Eso es una visión populista. Es una visión, de mi punto de vista, totalmente incorrecta y creo que el presidente Medina está tomando un camino incorrecto en ese aspecto. Y se está dejando llevar y orientar de personas que, a final de cuentas, no entienden esta problemática en sentido global. No es un problema de fe. Yo no estoy hablando de un problema de fe. Claro, en el fondo, yo lo defiendo por fe. Pero yo también vengo de ahí, o sea, yo conozco muy bien eso. O sea, yo sé que hay organismos internacionales que su función fundamental es tratar de imponer una línea específica y dan muchísimos recursos para eso. Yo era parte de eso, yo lo conozco, a mí nadie me puede venir con otra cosa. O sea, yo conozco eso porque yo era de ahí. Y yo, así como Danilo tiene derecho a haber cambiado, yo también cambié de posición. Lilian Fontaine está al servicio de esos organismos internacionales. No, yo no estoy hablando de Lilian, estoy hablando de los organismos internacionales. Estoy hablando de los organismos en general. ¿Recursos para qué? Yo estoy hablando de organismos internacionales. Eury está defendiendo el dogma de su fe. Respetémoslo. Siga, compañero. Yo estoy defendiendo mi posición. La escolástica pone la fe por encima de la razón. Yo estoy defendiendo mi posición. O sea, la iglesia. Y oigan bien, lo que yo estoy defendiendo en esto no es mi fe. Pero una cosa, perdón, yo no estoy defendiendo mi fe. No, pero hablando de compañero, defienda la fe se defiende sola. Yo no voy a defenderla. Que apoya la observación del Poder Ejecutivo al Código, ¿sirve los intereses de esos organismos? No, yo no he dicho eso tampoco. El que generaliza también comete un error. Yo digo que yo era parte de eso, que hay organismos internacionales y todo el mundo lo sabe. Que tienen posiciones contrarias a las iglesias, sobre todo al área fundamentalista Opus Dei. Yo no estoy hablando de eso. Yo digo, hay organismos internacionales. Hay que matizar. Hay organismos internacionales que, miren, tienen recursos ¿para qué? Para impulsar en América Latina la lucha contra la corrupción. De recursos muchos. ¿Y eso es malo? No, yo estoy diciendo que es malo bueno. Bueno. No, pues yo no estoy diciendo que es malo bueno. O sea, su tarea es esa. No importa lo que hagan. Otra tarea, ¿cuál es? Tienen recursos ¿para qué? Para imponer una política pro aborto de los estados. No, esa es su tarea. Imponer está bien. Imponer a sí mismo, como dicen. No. Ellos tienen una posición y vamos a debatir. Yo creo que es para imponer. Tiene la suya, vamos a No, ellos tratan de imponerla. Ahora, lógicamente, depende de la función de los estados y de la posición de esas sociedades. En algunos momentos lo logran, en algunos sitios lo logran, en otros no. Entonces yo creo que en este caso, en la Constitución nosotros tuvimos una discusión bastante fuerte, ustedes se acuerdan, porque esta discusión es la rémora del pleito perdido cuando la Constitución, con el artículo 37. Ustedes se acuerdan que es exactamente la misma discusión. La perdieron en aquel momento, logramos, gracias a Dios, que el artículo 37 diga que se respeta la vida desde la concepción hasta la muerte. ¿Por qué es mi problema? La vida de los pollos? ¿Por qué es mi problema? Porque no son seres humanos. No son seres humanos. ¿Por qué mi problema con la posición del Estado en este caso? Yo no digo que el Estado se convierta en religioso, ni lo voy a decir nunca. Claro, sería bueno que el Estado fuera dirigido por gente con temor a Dios. Y ojalá todos los estados del mundo. Temor a las leyes, lo de Dios de religión. Eso que estoy diciendo yo. Respeto a la Constitución. Yo digo ojalá que todos los estados del mundo. No hay que temerle a Dios, hay que respetarlo. Temerle no. Dios es amor. Respetarlo, Dios es amor. El temor a Dios. Hay que tenerle miedo al de Nicaragua, ¿cómo se llama? El temor a Dios es respeto. ¿El de Nicaragua cómo es? Daniel Ortega. Ese le tiene mucho temor a Dios. Entonces, ojalá que todos los estados del mundo, el que esté dirigiéndolo tenga sentido cristiano, tenga sentido de Dios. Como Danilo. Tenga visión. Como Danilo, con excepción de este caso. A Danilo ha perdido la visión de Dios en este caso. Ha perdido la visión de Dios. Sí. Danilo, la de Dios. lamentablemente, en esto ha perdido la visión. No te van a dejar entrar al palacio. Pero Dios está en favor de la mujer. No, Dios está en favor de la vida. Pero la visión de Está Dios. hablando Eury Cabral. Señores, Danilo en este aspecto ha perdido la visión de Dios. Sí, y además es fundamentalista. ¿Y quién tiene la de Dios? ¿Quién tiene la visión de Dios? Los que defienden la vida. ¿Y quién tiene la visión de Dios? ¿Y quién puede hablar en función de la visión de Dios? Bueno, entonces, simple y sencillamente. Esa es la arrogancia de la arrogancia, porque son dogmas de fe. Claro. El que no está aquí está equivocado. No, Danilo lo único que tiene que hacer es respetar el artículo 37 de la Constitución, que fue que dio la clave. Es decir, ¿qué dice el artículo 37? ¿Qué nosotros logramos? ¿Qué logramos los cristianos? Dios quiere que esas mujeres sigan metiéndose una percha para provocar un aborto. Dios quiere que el Estado tenga capacidad. Introduciéndose
sustancias como el lápiz. Dios lo que, oye, lean lo que puso Montserrat en el chat. Dios no quiere que ir ¿Quién está preso aquí por un por las aborto? hemorragias, por estar Dios no quiere, Dios quiere eso. Dios no quiere que maten. Dios no quiere que maten a nadie. Aplica tu dogma de fe. Dios no quiere que maten a nadie. Monse tiene que venir para acá. Dios no quiere que haya abortos. Dios no quiere que hayan problemas con mujeres. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere todo lo bueno. Entonces ahora tú estás con Leonel Fernández. No. Y Vincho Castillo. ¿Qué yo dije aquí? ¿Qué yo dije ayer de Leonel aquí? ¿Qué yo dije aquí? ¿Qué yo dije de Leonel ¿qué yo dije aquí de Leonel hace una semana? Ahora, yo nunca, que no estoy de acuerdo ni que Danilo siga ni que Leonel vuelva. Yo estoy claro. Ahora, ¿qué es lo que dice el artículo 37? El artículo 37 dice que la vida se respeta desde la concepción hasta la muerte. Pero yo te pregunté. No, porque estamos hablando de seres humanos. Sí, pero yo te pregunté que en este caso tú estás más de acuerdo con Vincho y con Leonel. Tú no comes cochinillo y ternera y Leonel. Sigo. Yo respeto la posición de Danilo, no la comparto. Y en el caso de Leonel, sé que está haciendo un ingente esfuerzo y ojalá diera resultado. Leonel está haciendo un ingente esfuerzo de buscar una salida que no le haga daño al presidente Danilo Medina y que pueda de alguna manera llegar a un acuerdo. Yo nunca creí que Leonel iba a ser tan retrógrada. Qué bueno que Leonel esté en esa orientación. Tan atrasado. Perdón. Yo creo que Leonel está haciendo un interesante esfuerzo. Ojalá diera resultado. Pero en el fondo, yo sé que Leonel... Prenderé una vela para que no. Señores, en el fondo, esa no es tampoco la posición de Leonel. O sea, yo sé cuál es la posición de Leonel. Leonel lo que está jugando... Él se está sacrificando porque él aspira. No, un papel político. Ahora, ¿qué ha pasado una vela para que con este caso? ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que ha llegado a un nivel donde se ha politizado. Es decir, los cristianos debemos entender ahora, y ahí voy a hablar no solamente como el cristiano militante de la fe y defensor de la vida, sino también como el estratega en términos comunicacionales y políticos. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos en este momento? Porque hay argumentos de un lado y argumentos de otro. Plantear nuestros argumentos, discutirlo en buena onda y tratar, uno, de que el Congreso se mantenga en la posición que ha mantenido hasta ahora, que nosotros creemos que es la correcta. Muchos sectores están tratando de que la posición del Congreso sea cambiada y se asuma la del Poder Ejecutivo del presidente Medina. ¿Qué creo yo que debemos hacer los cristianos ahora? Con todo el respeto que tenemos de toda la gente que tiene esta posición, yo creo que ha llegado un momento donde hay que actuar parecido a como actuaron los cristianos en Colombia. ¿Qué hicieron los cristianos en Colombia? ¿Ustedes se acuerdan? Y yo estaba... Pero tú estabas del otro lado, pero ahora no te contradigas. No, yo no me contradigo. Pero tú estabas con el sí. Correcto, voy a decir, yo estaba... Tú estabas diciendo que ellos estaban equivocados, que los cristianos allá estaban equivocados. Tú decías que estaban equivocados. Pero como decía que estaban equivocados los de Estados Unidos. Claro, pero yo digo, la actuación de ellos fue correcta, es lo que digo. Vamos a imitar ese ejemplo, o sea... Yo estaba contrario a la posición de ellos. Ellos me demostraron que ellos tenían razón en ese momento. Y los de Estados Unidos también, que votaron por Trump. No, eso no tenía razón. Lo que tenía razón son los de Colombia. No, los norteamericanos no votaron por Trump. Votaron por Hillary. Lo que va a pasar con Trump. Falso, votaron por Trump. Porque fue Trump que se ganó 2 millones de 8 de el voto popular de Hillary. Le costó $11.5 cada voto a Hillary. La inteligencia de actuación de los cristianos en Colombia ante una posición errada desde mi punto de vista del presidente Juan Manuel Santos, como errada la posición del presidente Medina en este momento. Él puso como la principal figura de la lucha por la paz, que era un planteamiento correcto en ese momento, a una militante en contra de la vida y a favor del aborto y en contra del matrimonio gay, una serie de cosas. Sí. O sea, permeó y dañó lo que era el argumento de ellos. ¿Qué hicieron los cristianos? Se movilizaron, actuaron y lograron entonces ser parte importante de ese voto que derrotó la posición del presidente Santos. Entonces, yo creo que llegó el momento donde cristianos... ¿De salir a derrotar a Danilo? A esa posición sí. Evangélicos y católicos, ¿qué debemos hacer? Yo desde aquí propongo y haré todo el esfuerzo porque sea que hay que hacer, o sea, los cristianos, evangélicos y católicos debemos generar un movimiento de movilización que culmine el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una gran manifestación frente al Congreso Nacional que se llame por el respeto a la vida y a la violencia, contra los atracos. Yo creo bueno, contra los atracos, contra la violencia, por la convivencia. Eso lo haces tú y Luis Abinader. No, contra los atracos debemos hacerlo todo. Por la convivencia. Lo que deben hacer los evangélicos es predicar la paz, el amor entre la gente que vive. Llamo a los sectores, al liderazgo evangélico y católico. Esto ya ha trascendido no solamente de un problema simple y sencillamente del Congreso, sino que se ha convertido en un elemento importante donde nosotros tenemos que mostrar, de alguna manera, no es pelear contra nadie ni derrotar a nadie, es derrotar una posición. O
O sea, el presidente Medina... ¿La posición de quién? El presidente Medina yo lo seguiría apoyando. Yo digo, es un buen presidente. Es un tremendo presidente, pero es un ser humano que tiene errores. Pero tú te divides mucho, porque una cosa Leonel, otra cosa... Danilo es un excelente presidente. Danilo es un excelente presidente, pero es un ser humano, siempre lo he dicho, no es un dios. No todo lo que Danilo hace está bien. Ahí se equivocó. Se ha equivocado grandemente. Y le van a hacer una marcha en contra. No, debemos hacer. En contra del presidente. No, una no marcha. Contra el presidente. O la posición del presidente. Yo pienso que los cristianos, católicos y evangélicos debemos hermanarnos, unirnos. ¿Y tú irías a esa marcha? Frente al. No, yo la. Él la encabeza, tú la encabezas con un altoparlante. Yo quisiera. Con un altoparlante. Yo quisiera estar como parte de la organización para que sea exitosa. Para decirle al Congreso, ustedes tienen razón, ustedes están respetando la vida, ustedes son el primer poder con un del Estado, altoparlante tú. Y ustedes deben mantener esa posición, porque esa posición es lo que más le conviene a la nación dominicana. Cambio y fuera. El sol de la mañana. Te doy mi trabajo y mi alegría, te doy lo que tengo.